La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy hay dos hipotes en política. Cabal, así nos sentimos nosotros. Sí, bien maestros. Bien maestros nos sentimos, sí, claro. Son dos hipotes en política. A uno hoy lo estamos conociendo por primera vez. Ajá, y ya nos estaba contando, pero ya le vamos a contar de quién se trata y su trayectoria. Y otro recién estrenado en la política también, ¿verdad? También. Todavía aplica, ¿verdad, Andy? Todavía. Andy Feiler, ¿verdad? Feiler. Director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo, y Mauricio Ticas, director de afiliaciones del mismo instituto político. Bienvenidos, señores. Andy, Mauricio, bienvenidos a Diana Verónica y Tony. Mauricio, por primera vez. Así es, un gusto estar acá. De verdad que muy agradecido por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Diana Verónica y Tony. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Y Andy, bienvenido nuevamente. Teníamos rato de no platicar. Tenía rato de no estar con ustedes en cabina. Yo creo que desde la campaña. Desde la campaña, creo yo también. Sí. Pero un gusto, Tony, Diana Verónica, a los radioescuchas. Aquí estamos dispuestos a compartir, como siempre. Tuvimos el lunes a Claudia Ortiz del partido Vamos, ¿verdad? Dijimos con Diana Verónica que íbamos a platicar con partidos nuevos de oposición que no son gobierno, ¿verdad? Exacto. Y que tienen alguna representación legislativa. Ustedes tienen un diputado, que es Johnny Wright, y una diputada suplente, que es Linda Gabriela Funes. ¿Y quién es Mauricio Ticas para empezar? Te vamos a lanzar al estrellato. Vamos a conocer todo el perfil. ¿Quién es Mauricio Ticas? Soy un salvadoreño de 32 años, ¿verdad? He vivido toda mi vida aquí en El Salvador. Soy un emprendedor desde hace 10 años del sector ferretero, la venta de materiales de construcción. Soy licenciado en teología, ¿verdad? Soy teólogo y es una de mis pasiones, el análisis teológico. Y pues soy también un ciudadano comprometido que desde hace 2 años está participando activamente en la política partidista. ¿Qué mueve a un treintañero meterse en la política y no andar, tal vez mejor en cosas de la iglesia o en el equipo de fútbol rápido o además de todo eso en un club 2030, vaya, qué sé yo, Rotario, o además de todo eso, Mauricio, meterte en un instituto político nuevo, participar de política en un momento como este, porque decís, hace 2 años llegaste a Nuestro Tiempo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, retomando lo que decía Tony, una de las cosas que también me he dedicado es recientemente entré en la presidencia del Club Kiwanis Los Robles, que es un club de servicio, así como mencionaba 2030. Kiwanis, hemos participado también en esa parte de los clubes de servicio, sirviendo a los niños y a las comunidades. Y realmente lo que nos motiva es la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa política que responda a los valores, ¿verdad?, democráticos, y que responda también a las realidades que vive la gente al día de hoy, ¿verdad? Y cuando hablo de realidades me refiero a diferentes realidades que hay, digamos, involucradas en nuestro proyecto político y que nosotros consideramos que es importante que nadie se quede atrás, ¿verdad? En ese sentido me refiero más que todo a sectores que muchas veces son infrarrepresentados o sectores minoritarios, que a veces cuando hablamos de política en sentido bien amplio, hablamos de mayorías, pero nosotros como proyecto político creemos que es importante también considerar a los sectores minoritarios. Que no se han visibilizado, ¿estamos hablando de? Exacto, estamos hablando de, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Quieras o no, a pesar de ser la mitad de la población, todavía tienen... Un poquito más de la mitad. Un poco más de la mitad. En El Salvador. Imagínense. Todavía tienen una participación política relativamente baja. Otros sectores, por ejemplo, como la comunidad LGTB, ¿verdad?, y sus derechos, y otros sectores que han sido normalmente desplazados en el país. ¿Por qué Nuestro Tiempo? Tal vez resultaría más fácil, no sé, acercarse a nuevas ideas,
Es más fácil llegar a ser diputado ahí ahorita o a conseguir una eso me han dicho. No sé. Pues, eso nos han dicho. No, yo creo que precisamente por esos valores que mencionábamos, ¿verdad? Por el respeto, el valor democrático, por ofrecer una alternativa política limpia, sincera. Nosotros estamos construyendo un proyecto político que busca una política sincera. ¿Y qué es eso de la política sincera? Realmente habla de eso, ¿verdad? De una política que no tiene dobleces, que no tiene mentiras, que no conspira en lo oscuro, sino que queremos acercarnos a la ciudadanía con sinceridad y ofreciendo un proyecto político viable, ¿verdad? Y que represente los valores que... ¿Estás hablando de honestidad? De honestidad, claro. De honestidad en cuanto a nuestro acercamiento a la ciudadanía, en cuanto al ejercicio político. Andy, ¿cómo está nuestro tiempo hoy por hoy, el partido? Bueno, creo que hemos tenido la oportunidad, después de las elecciones del 2021, de construir partido. Nosotros, como participamos en las elecciones legislativas de 2021, éramos el partido más joven, el partido más nuevo en el tablero del sistema político de nuestro país. Y tuvimos que participar cerca del confinamiento que nos provocó la pandemia por COVID-19. Es decir, en ese momento, en el medio del confinamiento, en medio de cuando empezaba el Zoom, las videollamadas, conocimos a Mauricio para que participara de estas elecciones internas que nosotros tuvimos y participara como en aquel entonces candidato a diputado por la Libertad. Y así con otros perfiles que participaron de nuestro tiempo. En ese sentido fuimos como pato al agua, y en ese periodo de tiempo hemos tratado de construir partidos con la mirada puesta obviamente en 2024 sobre dos enfoques. El primero es el resultado que nos dio 2021. Somos un partido que tiene una muy buena aceptación en zonas urbanas, en La Libertad, en San Salvador, específicamente en municipios como Santa Tecla, Antiguo Cujatlán, Nuevo Cujatlán e incluso San Salvador. ¿En qué te basas que hay buena aceptación? Bueno, en el resultado de las elecciones pasadas fuimos tercera fuerza en todos estos municipios y en San Salvador, que es la capital, esa tercera fuerza nos dio un asiento en el Consejo Municipal representado por Héctor Silva, y esa es nuestra apuesta para 2024. Pero claramente, aparte del crecimiento de partido que nosotros hemos tenido, han pasado muchas cosas en nuestro país. Somos conscientes del deterioro democrático que ha habido en nuestro país, del secuestro de las instituciones, y creemos que es importante tener una oferta electoral y política para los comicios de 2024 que vaya más allá de nuestro tiempo, que realmente ayude a refrescar y a devolverle un poco a la ciudadanía las democracias que deberían de estar a su servicio. Si bien es cierto, después de la firma del acuerdo de paz, la democracia en nuestro país fue imperfecta, pero necesaria. Ahora creemos que esa democracia que en aquel entonces quedó imperfecta y que es lo que a nosotros nos motivó a participar para fortalecerla, hoy se ha deteriorado muchísimo más. Hemos retrocedido, hemos visto signos que nos llevan de nuevo al pasado, un pasado que nuestra generación no vivió, que crecimos con los relatos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que ahora esa generación que nos cuida a nosotros tiene miedo que nuestra generación haga política por lo que está pasando en nuestro país. En ese sentido creo que es importante, respondiendo a una pregunta que le hacía Tony a Mauricio, de por qué un joven de 30 años se siente terco y quiere hacer política en este momento. Bueno, por convicciones, pero... ¿Cómo fue? ¿Se siente terco? Sí, yo a veces me siento... Yo a veces me hago la pregunta como, pues de plano, ¿y por qué, verdad? ¿Qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo en ¿Y esto? por qué insisto si este volado está duro? Justo ayer me pregunté, ¿y por qué me he metido este rollo? ¿Vea? Podría estar tranquilo. Pero creo que por lo que dice Andy, es un compromiso personal que uno tiene de ver todo lo que está pasando y realmente hacer algo, ¿verdad? Hacer algo para construir un mejor país. Y en los momentos más críticos de cualquier nación, históricos, para bien o para mal, los cambios necesarios que se provocan y que han quedado constatados en la historia, lo provocan las juventudes. Entonces creo que es un proceso natural también. A ver, ¿cómo contrastan el discurso de deterioro democrático? Ya lo decías tú, lo que teníamos no era perfecto, y tú dices que ha habido un retroceso. Pero por otro lado, el presidente de la República y todo lo que él irradia hacia su partido político, hacia su bancada legislativa, es bien visto por la población. O sea, hay niveles muy altos de aprobación de cosas que el presidente hace o tuitea,
Creo que el Bitcoin es lo único que la gente no ha aceptado. Que la gente, pues, pero tal vez como no les afecta mucho. Entonces, no ha sido aceptado por mayoría, por así decirlo. Pero porque habrá algunos que estarán de acuerdo. ¿Verdad? Y pues sí, pero la gente lo apoya. Y en medio de toda esta situación, estaba viendo ahorita la última encuesta que salió, fue la de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, 8.2 de aprobación al presidente de la República, de acuerdo a los datos obtenidos por ellos. Y así la encuesta de la UFG hablaba de 8. También por ahí, ¿verdad? O sea, puntos más, puntos menos. O sea, la gente apoya cómo se está desarrollando el gobierno, la gran mayoría, mejor dicho, está apoyando lo que está haciendo el gobierno. Entonces, pero ustedes dicen, no, pero lo que es, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, hay un deterioro. ¿Cómo contrastamos esto? Yo creo que es bien importante hacer una distinción acá, ¿verdad? Alguien o algo pueden ser muy popular y no necesariamente ser bueno. Por ejemplo, ¿verdad? No sé si alguna vez, no quiero mencionar marcas aquí, ¿verdad? Pero se puede. Aquí no hay problema. Una soda, por ejemplo, que nos gusta mucho a todos, ¿verdad? Y nos gusta tomarla algunos almuerzos, cena, pero nos puede llegar a causar grandes daños en la salud. Entonces, alguien puede ser muy popular y no necesariamente estar haciendo lo correcto o no necesariamente estar beneficiando a las personas que dice servir. Y yo creo que en ese sentido, en cuanto al presidente de la República, claro, hay un amplio sector de la población que es una realidad, que está muy contento con algunas de sus políticas, pero es claro, ¿verdad?, que el presidente no está respetando las garantías democráticas, constitucionales, y que quizás ahorita, en este corto plazo, en estos 3 años de gobierno, nosotros no lo hemos experimentado todavía en un deterioro de la economía y de otros aspectos que tienen que ver más con la vida diaria de las personas. Pero el problema de un régimen que no es democrático es que con el tiempo, y lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica, llega a un punto donde empieza a afectar esas condiciones de no respeto a la ley, al Estado de Derecho, empiezan a afectar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, dejan de venir a invertir a El Salvador, eso deja de generar empleo, detiene la economía. Entonces empieza un problema económico y un problema social que viene, ¿verdad?, cuando este tipo de gobiernos, se establecen y se enquistan en el poder. Entonces yo creo que por eso la gente ahorita no alcanza a percibir el impacto de las decisiones que ha tomado últimamente el presidente. Estás hablando políticamente hablando. Claro, políticamente hablando. O sea, como por ejemplo anunciar una reelección, ¿verdad?, cuando es inconstitucional, cuando es ilegal, ¿verdad? Hay 4 artículos expresamente que muestran que la Constitución es ilegal, es inconstitucional, y hay creo que 6 prohibiciones en la Constitución de la República. Entonces, claro, respondiendo a lo que tú decías, alguien puede ser muy popular, alguien puede tener cierto grado de aceptación, pero yo creo que el deterioro de las decisiones políticas que se están tomando ahorita del Ejecutivo lo vamos a experimentar como sociedad en los próximos años. Andy. Sí, bueno, alrededor del mundo están pasando 3 cosas ahorita que realmente están afectando a todo el mundo, no solo a El Salvador. Son 3 temas. De esos 3 temas, 2 nos afectan directamente porque está sucediendo acá y uno no. Uno es la posibilidad de un conflicto nuclear. Ese no nos afecta porque no somos una potencia nuclear. Otro es el problema medioambiental provocado por el cambio climático, que lo vivimos acá, y la deforestación en nuestro país es bastante acelerado. Y el tercero, que es con el que iniciamos esta conversación, es el socavamiento de las democracias. En el socavamiento de las democracias hay algo que es un común denominador, y es la popularidad de un caudillo. La popularidad no necesariamente es positivo, como bien señalaba Mauricio, pero en este sentido está socavando la democracia y no estamos viendo las consecuencias en el corto plazo, sino que las vamos a ver en el mediano y a largo plazo. En ese sentido, yo creo que estamos atrapados en una narrativa que sigue vinculada, después de 3 años de gobierno, al pasado. Cualquier cosa que en este momento suene a oposición, que suene a una idea distinta a la del presidente, su proyecto político y sus seguidores, es considerada como, esta gente es de Arena y del Frente. Pero realmente nuestras ideas no vienen a respaldar ningún gobierno ni de Arena ni del Frente, no vienen a respaldar los últimos 30 años de gobierno que hubo en nuestro país. Nuestras ideas, desde que nosotros decidimos participar en política,
que fue antes de que el proyecto Nuevas Ideas se consolidara como lo que es ahora, consistían en llegar al futuro con una alternativa completamente distinta a la que ha vivido este país, siendo conscientes de lo que está afectando al mundo y por ende también a nuestro país. ¿Y eso lo percibe la población, Andy? Yo creo que es importante hacérselo saber, y yo creo que la gente ya llegó a un punto, a pesar de que las encuestas le den una gran popularidad todavía al presidente, pero no es la misma popularidad para su partido político, para sus alcaldes o para sus diputados. La misma gente que cree que todavía que el presidente debería de estar en el poder o que votó por él, etcétera, es la misma gente que es consciente que debería existir un balance de poder. Yo creo que esas personas tienen muy claro que para el 2024 en la Asamblea Legislativa tienen que existir contrapesos. Y de eso creo que ha emanado en la conversación pública este sentimiento tan fuerte ahorita de unámonos tanto como sea posible, porque es la única manera en este momento de instalar un pilar que le ponga un contrapeso al presidente y que no acumule todo el poder. Eso lo entiende la gente, sean votantes de él o sean opositores a él. En términos prácticos electorales, ¿qué significa unámonos tanto como sea posible? Yo creo que la pregunta en ese sentido no se puede responder per se, porque lleva el componente de electoral. Pero yo creo que estamos en un punto histórico de nuestro país en donde un frente amplio, una coalición, un bloque en el que nos unamos tanto como sea posible, no responde meramente y principalmente a los partidos políticos. Por supuesto, los partidos políticos, los opositores democráticos, son quienes ponen la firma y el respaldo ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero yo creo que la marcha del 15 de septiembre que nosotros vivimos el año pasado demostró, y no por los partidos políticos, sino por colectivos sociales, la academia, ciudadanía organizada, que realmente nos podemos unir, aunque hayan diferencias ideológicas, aunque hayan diferencias de clases, pero que hay un punto de encuentro, que es el salvar la democracia de nuestro país. Pero perdón, Tony, pero ¿cómo incide esto si al momento de los que hubo es quienes van a votar y el número de votos y la presidencia de la República se gana a través de un instituto político? Por supuesto, como digo, la firma, la entidad, la constitución la ponen los partidos políticos, pero el sentimiento, el espíritu de esta fuerza que se debe dar emana realmente de las organizaciones, y esas experiencias se han dado en otras latitudes, incluso en la nuestra, cuando aquí se dio la Unión Nacional Opositora, conocida como la UNO. Si bien es cierto los partidos políticos estaban al frente, 3 en aquel entonces, hubo un respaldo social importante para que esto funcionara. O en Chile, cuando le quisieron poner fin a la dictadura de Pinochet, hubo una gran convergencia en el que también hubo un respaldo organizaciones sociales. Es decir, estas organizaciones sociales juegan un rol importante en cuanto a darle forma a este esqueleto. Los partidos ponen el esqueleto, pero la carne la van a poner las organizaciones sociales. Esa marcha del 15 de septiembre del año pasado que tú mencionaste, ¿no está muy lejos? Es decir, han pasado... ¿Qué sentido? Que ya pasó otro 15 de septiembre y una manifestación de ese tipo pues no se ha vuelto a ver. Yo con eso solo quiero hacer un hincapié. Por supuesto que esa marcha para mí marca un antes y un después en el buquelismo. Pero estas organizaciones sociales vienen levantando sus banderas desde hace décadas. Es decir, lo que les mueve no es el 15 de septiembre del año pasado o el 15 de septiembre de este año pasado, sino realmente que han visto que sus causas, sus banderas no van a poder avanzar frente al deterioro democrático que tenemos enfrente. En ese sentido, es ahí donde existe ese punto de encuentro entre las organizaciones, la academia, la ciudadanía y los partidos políticos de oposición democrática para construir un frente amplio y salvaguardar la democracia de nuestro país. Lo que pasa es que los partidos políticos de oposición tradicionales, Andy, no levantan. O sea, más bien van en retroceso de acuerdo a las encuestas, ¿verdad? Hay que ser muy enfático en esto. O sea, cada vez aparecen menos. Por supuesto, es una realidad, pero es ahí donde nuestro tiempo, e incluso otro partido emergente como Vamos, jugamos un rol importante frente a lo que tenemos en el corto plazo, que es 2024. Y como digo, por eso las organizaciones son tan importantes en este proceso que estamos viviendo actualmente, porque son ellas quienes van a marcar la pauta de cómo esto va a llegar al final, al 2024. ¿Tú querías agregar algo, Mauricio? No, solamente retomando lo del 15 de septiembre, que el 15 de septiembre es más bien una expresión cívica, ciudadana, pero como decía Andy, el esfuerzo y el sentimiento de unirse está en la sociedad.
¿verdad? En el día a día, en la sociedad, en las organizaciones que vienen siguiendo sus causas, sus valores desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que no podemos valorar, digamos, si vamos a evaluar el crecimiento, digamos, del descontento o de la oposición en la ciudadanía, no lo podemos evaluar a partir del 15 de septiembre, aunque claro, es una expresión cívica muy bonita, pero va más allá de eso en el tejido social. Muy bien, ya volvemos. de la mañana. Diana, Verónica y Tony. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos conversando hoy con dos miembros jóvenes en política del partido Nuestro Tiempo, Andy Feiler, director ejecutivo, y Mauricio Ticas, director de afiliaciones de Nuestro Tiempo. Hablaban ustedes, pensando en términos prácticos electorales para el 2024, se menciona ha comenzado a escucharse un frente amplio, una coalición de partidos de oposición, una unión opositora que se llamó en el pasado. ¿Ustedes incluirían a quiénes y excluirían a quiénes? Porque hay quienes piensan que, y lo voy a decir así, que los mozotes de Arena y el FMLN que ya estuvieron en el poder les harían daño. Por supuesto. Bueno. Micrófono, por favor. A ver, ahí. Voy a ir a trastear el micrófono de Andy. Ok. Bueno, estamos conversando con Andy Feiler y Mauricio Ticas del partido Nuestro Tiempo. Aquí hay también mucha participación de la audiencia que la vamos a tomar en cuenta. Estamos haciendo un resumen ejecutivo de toda la participación para que ya podemos, para que ustedes puedan abordar esos temas más adelante. No se pudo. Algo le pasa al micrófono. Cuando le dimos vuelta. Bueno, pero podemos responder la pregunta. Adelante, Mauricio. Okay. Con todo. Sí, nosotros estamos abiertos a la posibilidad, como decía Andy, de hacer coaliciones, ¿verdad? Con partidos que compartan nuestros mismos valores. Valores, estamos hablando de valores democráticos, estamos hablando de una visión de país en la cual pues el Estado esté al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Y que compartan también los valores de anticorrupción, ¿verdad? De lucha contra la corrupción. Entonces estamos abiertos a coaliciones con otros partidos políticos, pero principalmente con movimientos sociales y miembros de la sociedad civil. No directamente con partidos políticos, es lo que nos dices. Sí, estamos abiertos a coaliciones con partidos políticos, solo que en este momento es demasiado prematuro como para decidir cuál partido político, pero sí tenemos claro, ¿verdad?, los valores con los cuales nosotros podríamos converger para hacer una coalición con otros partidos políticos. Esta semana o la anterior fue que Arena dijo que no iba a llevar coalición con el FMLN, por ejemplo, pero no mencionó. El FMLN no se ha manifestado. Y no han dicho con qué otros sí podría haber o con qué organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, de hecho a eso me quería referir. Yo creo que la coalición o el Frente Amplio o el bloque opositor para el 2024 se va a marcar en dos vías. La primera es la pauta que marquen las organizaciones sociales, porque sus banderas, sus causas, sus luchas, y que naturalmente ellos han puesto a la gente en la calle durante los últimos meses, deben ir al frente. Esa es la fuerza, o sería la fuerza de un proyecto de este tipo. Y la segunda vía, naturalmente, son los partidos políticos que hacen la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, pero ahí, por ejemplo, hay disonancias desde este momento entre aquellos que tienen diferencias ideológicas, diferencias estructurales y otras. En ese sentido, Nuestro Tiempo realmente está dispuesto a participar junto a aquellos proyectos políticos y organizaciones que entiendan que este debería de ser un punto de encuentro democrático. Decir, en ese sentido, debe de comenzar el diálogo, quienes entiendan eso, y una vez comience el diálogo se van a ir poniendo las piezas sobre la mesa. En este momento, y yo lo he dicho, la carrera para el 2024 ya se puso el tablero.
y ya se empiezan a poner las primeras piezas, pero todavía falta. Va caminando, tomando en cuenta que estamos a 16 meses de las elecciones y a poco... 9, 10 meses de inscripciones internas de los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo catalizás o conciliás a los progres, como le llaman, con los pro vida, por ejemplo? Hablando en temas que son incluso hasta religiosos. Las encuestas demuestran que el salvadoreño es conservador. ¿Te acuerdas lo que decía? Sí, es doble moral, ¿verdad? También. El doctor Oscar Picardo, pero también... Eso es cierto. Sí, sí. es que decían que el tema sexo, decía, es bien íntimo. Es para la casa. Es para la casa, y que no sé qué. Pero hay un montón de moteles por todas partes. Lamentablemente somos conservadores ideológicamente, pero en la práctica, pues en sí. la praxis, Ajá. es otra cosa completamente. Sí, porque lo que más compartimos en redes sociales es sexo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es eso de que eso es bien íntimo? Pero a la hora de los cubos lo ves que anda por todos lados. En ese sentido, y refiriéndome puntualmente a esa encuesta de humor social que presentó el doctor Picardo, que obviamente hace un diagnóstico en cuanto al peso conservador que hay en esa sociedad. Y respondiendo a tu pregunta, Tony, entre conservadores y progresistas, veámoslo así. Yo creo que los conservadores lo han marcado la pauta en cuanto a decir: detengamos estas luchas y unámonos ahorita para proteger nuestra democracia y después discutimos y debatimos estas luchas en un ambiente democrático. Pero vienen las personas progresistas y con toda la razón y con toda validez, que es la gente que ha dejado el pellejo en las calles por defender sus causas, dicen: nuestras luchas no pueden quedar en pausa, que no son derechos de segundo grado, son derechos que deberían de ser vigentes y luchándose día a día. O sea, ¿son más combativos los progres? No es tanto entre combativos y progres. Lo que sucede es que ya empezó un debate y lo que hace falta ahorita es sentar el punto de encuentro para esas dos corrientes. Pero, por supuesto, en una coalición de este tipo son más corrientes las que deberían de encajar. Pero a lo que me quiero... Era un ejemplo nada más. No, correcto. Y a lo que quiero llegar es que esa encuesta de humor social hace una medición, pero hay dos elementos más que la gente no discute, aparte de los tabú, el conservadurismo, y son dos: bienestar y felicidad, que es bien inherente del ser humano. Realmente en esta sociedad el ser humano y en cualquier otra lo que aspira es a su bienestar, y su bienestar es el que le garantiza su felicidad como miembro de esta sociedad en la que nosotros participamos. En ese sentido, desde nuestro tiempo y en la posibilidad de construir un posible frente amplio o bloque opositor, creemos que es importante aclarar el discurso político a ese futuro, basado en bienestar y felicidad. Hay que pasar la página de este discurso tan reactivo, tan combativo, que nos ha encajonado en esto de que ustedes se oponen solo por oponerse. Eso, ok, ya que lo tocaste, pero antes quisiera hacerles otra pregunta. O sea, a ver, ¿cómo nos sinceramos, verdad? Y encontramos porque aquí tenemos un problema. O sea, ay no, ¿y cómo podés platicar con esa persona que defiende tales temas? Pero vos venís de la religión católica. O sea, todavía tenemos eso de los 80, ¿verdad? Que Dios guarde y vas a ver a alguien, de la Fuerza Armada conversando con un guerrillero, porque eso era pecado mortal. Ahora son parte de, ¿verdad? Y pasamos la página, como tú decís, Andy. Pero lo que pasa es que si tú tenés eso, no, yo no me junto contigo. ¿Cómo en realidad darnos cuenta que hay que buscar los puntos de coincidencia, aunque tengamos algunas diferencias, que de repente no las comparto, pero te las respeto? No solo para la política, sino que para todo. Para todo, Para ajá. todo. Sí, yo creo que es un proceso que requiere mucha madurez. Y así en este caso, como tú lo mencionas, histórico en nuestro país. Claro, por ejemplo, antes del conflicto armado, como ibas a ver a un guerrillero, por ejemplo, a un exguerrillero, o después del conflicto armado con un militar. Ajá. Era algo inconcebible. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos llegado a ver inclusive que hasta se han unido, ¿verdad?, en algunas luchas que tienen. Y está bien porque defienden sus derechos. Está bien porque defienden sus derechos, y porque precisamente este esfuerzo se trata de eso. No en qué nos divide, sino en qué nos une, ¿verdad? Y ahorita debe ser una prioridad, ¿verdad?, el retomar el régimen democrático en el país, que nos encaminemos nuevamente. Ahora, yo creo que el problema es que somos una sociedad muy fanática y muy fundamentalista. ¿Y esto qué significa, verdad? Un fundamentalista es una persona que cree tener solamente la razón, y que todo aquel que no piense como él es
extremo, o sea, ese extremo odio, ese extremo equivocado, no lo considera. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el contexto político actual no contribuye, ¿verdad? La narrativa muchas veces del gobierno no contribuye a quitar esa polarización, sino que la agudiza, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en las redes sociales, con los troles, con la gente. Entonces creo que en este tipo de esfuerzos se necesita mucha madurez y se necesita tener bien claro qué es lo que es más urgente para el país. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, esas son las elecciones 2024, pero aquí la gente está opinando y pasemos al día a día, que es lo que en este momento estamos viendo. Y tú lo mencionaste, Andy. Hay muchos comentarios sobre ustedes se oponen a todo, ¿verdad? Lo que se discute en la Asamblea Legislativa que venga desde el Ejecutivo, y es lo que para la gente, de acuerdo a las encuestas, es lo que necesitan hacer. O sea, lo que está haciendo el Ejecutivo está bien, está llenando sus necesidades, pero la narrativa y en la práctica dicen, pero ustedes, como nuestro tiempo, se oponen a todo lo que llegue. Incluso están tomando en cuenta la aprobación el día de ayer de un impuesto a los seguros, ¿verdad? Del 5%, para que vaya al fondo del Cuerpo de Bomberos. Y dicen, pero si Johnny Wright, que es el diputado por nuestro tiempo en la Asamblea Legislativa, fue bombero, pero se opone, dice. Bueno, realmente no es así. Lo que nosotros hicimos es una contrapropuesta al decreto que se estaba pasando ayer en el Pleno Legislativo. La contrapropuesta iba en justamente garantizar el liderazgo y la participación que debería de tener la entidad del Cuerpo de Bomberos dentro de este decreto. Y en la Junta Directiva se estaba proponiendo, era la propuesta en nuestro tiempo, que participara el delegado del Cuerpo de Bomberos y no un delegado de la presidencia, para que fuera más orgánico lo que tiene que funcionar a favor del Cuerpo de Bomberos. Pero la propuesta no fue bien recibida, así como también nosotros propusimos que cuando pasó la ley Bitcoin, que se garantizara por ley que los salarios en ningún momento, cuando la crisis económica avanzara, se iban a pagar en Bitcoin, sino que siempre iba a ser en dólares, pero ni siquiera la propuesta la discutió la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, nosotros no nos oponemos a todo. Realmente nosotros hemos tratado de tener una voz sensata, hacer contrapropuestas que vayan en beneficio de la ciudadanía, pero creo que sí nos oponemos a una dinámica permanente de el oficialismo, en la que básicamente lo que prima es no escuchamos a nadie más porque nosotros tenemos una super mayoría y no necesitamos de ustedes. Eso creo que es lo que hace falta en la Asamblea Legislativa cuando nosotros hablamos de balance, que las distintas voces se escuchen, que se puedan hacer propuestas y que se respete el espíritu del parlamentarismo, que es discutir ideas en favor de la ciudadanía, de los representantes, de los Pero políticos. en la práctica lo que aplica es el número de diputados que tenés y la famosa aritmética legislativa. Es correcto, y yo creo que eso lo ha entendido poco a poco la ciudadanía, porque incluso hay gente que votó por el oficialismo, ya sean alcaldías, diputados o el presidente, que cuando escucha nuestras contrapropuestas o aquellos proyectos que nosotros ingresamos en ventanilla, aquellas piezas de correspondencia para que bajen al pleno, que realmente lamentan cuando el oficialismo la bloquea y no las quiere escuchar. Y yo creo que cualquier persona que comprenda que ese país necesita de un debate sano para avanzar, sabe que es necesario que hayan contrapesos y que todas las voces, todas las propuestas se escuchen. Aquí hay una pregunta de Tusk, dice aquí, número terminación 8329, que lleva Chile. Dice, buenos días, y leo textual. Saludos a sus invitados. Quiero saber si el partido Nuestro Tiempo participará en las próximas elecciones presidenciales en coalición con el partido Vamos, ya que el licenciado Feiler lo mencionó, y si escogerían a Claudia Ortiz de ese partido como candidata presidencial. Yo le agregaría. Me refiero a Dios guarde porque es bien prematuro para hablar de esas cosas, Sí, no que Claudia Dios guarde. Y yo le agregaría Saludos, Claudia. Saludos. Yo le agregaría esta pregunta: si participarían en las presidenciales, tomando en cuenta que ustedes, el argumento es que el presidente Bukele corra como candidato en busca de reelegirse es inconstitucional. Bueno, en ese sentido, O sea, sería como validar. sí, de acuerdo. Validar el proceso. Voy de lo último que dijiste a lo primero que compartía el radio escucha. El debate de las presidenciales está vigente y depende de dos cosas. Realmente nosotros, este ha sido un anuncio reciente, pues se hizo el 15 de septiembre,
algunos ya creíamos que iba a pasar, pero no sabíamos que el presidente lo iba a anunciar con tanta anticipación. En ese sentido, para el 15 de septiembre, cuando él hizo el anuncio, nosotros como partido político estábamos en el debate de empezar a definir candidaturas en lo legislativo y en lo municipal. Orgánicamente no habíamos entrado al tema de las presidenciales, es decir, no teníamos en la mesa la posibilidad de competir contra una reelección inconstitucional. Eso nos atrasó, digamos, nuestro proceso interno para ir definiendo esas candidaturas. La conversación sigue vigente. Y segundo, si estamos hablando de la posibilidad de la construcción de un frente amplio, de un bloque opositor democrático, no solo depende nuestra opinión sobre lo que tengamos de participar o no contra una reelección inconstitucional, sino que también lo que digan las organizaciones o lo que diga cualquier potencial aliado político electoral. Entonces esa discusión, como bien mencionaba Diana Verónica, es muy prematura, está en el tintero, y no en el tintero de nuestro tiempo, sino de la oposición democrática de nuestro país. Así que eso va a ir avanzando a medida avancen los meses, tomando en cuenta que coaliciones e inscripción de candidaturas está a 10 meses, es decir, el próximo año es preelectoral y octubre ahorita va volando. Lo que están viendo en este momento, sí van a participar para empezar. En las legislativas y alcaldes sí es un hecho. Por supuesto, es un hecho que vamos en lo legislativo y en las alcaldías. En lo legislativo porque naturalmente queremos una bancada más grande que la que nosotros tenemos, y en lo municipal somos conscientes y hemos pateado territorio, y la gente está completamente decepcionada de muchos alcaldes que no conocían cuando quedaron electos y quieren una alternativa, y nosotros estamos dispuestos a ofrecérselas. Ajá. ¿Y en las presidenciales? Ese debate sigue en el tintero, como mencionaba. Uh-huh. Puede ser que participen o puede ser que apoyen a alguien. Sí, correcto. Y era lo otro que mencionaba en Radio Escucha, la posibilidad de trabajar con Vamos, de trabajar con Claudia. Creo que Claudia hace poco un saludo a Claudia, dio una entrevista a El Faro en el que estaba mencionando cómo visualiza ella su futuro político. Yo creo que en esa entrevista nosotros comprendemos, entendemos y respaldamos el sentimiento de ella. Es muy pronto para hablar de candidaturas presidenciales, pero claramente ese apoyo va a emerger poco a poco en los próximos meses de la ciudadanía, y no el endoso que vaya a haber un partido, que vaya a dar un partido político. Y en trabajar en conjunto, bueno, nosotros lo hacemos en la Asamblea Legislativa, o sea, realmente la oposición democrática logra trabajar en conjunto para contrarrestar esta narrativa que hay de que se oponen a todo por oponerse. No, al contrario, hay contrapropuestas ante las propuestas que hace el oficialismo incluso, que vayan en beneficio de la ciudadanía, y eso es lo ha entendido mejor la oposición democrática que la bancada mayoritaria, que pareciera que la bancada mayoritaria solo quiere hacer dos cosas: pasar los decretos a pura fuerza, sin discusión, enviados desde Casa Presidencial, y segundo, están completamente enfocados en la alianza que hay entre ellos. Es decir, el presidente llegó a su cargo por medio del partido Gana, no del partido Nuevas Ideas. Hace poco vimos que ya hay una discusión, el presidente habla de caballos de Troya, es decir, el poder sostenido con alianzas un poco dudosas de procedencia empieza a fragmentarse, y eso es natural. Pero Gana ya salió y dio conferencia de prensa, creo que fue el lunes, en donde dijo que da su total apoyo al presidente de la República y que van a apoyar la candidatura presidencial. Y ahí Romeo Auerbach salió a disculparse. Sí, ajá. Y Guillermo Gallegos también ha dado declaraciones en donde dice que apoya el proyecto político del presidente Bukele. Y lamentablemente ese es el contexto en el que nos toca hacer política a nosotros. Porque, por ejemplo, ahí Gana, por intereses y por esas alianzas, obviamente se puso del lado del presidente de la República y no respaldó, digamos, a un candidato, a un diputado que pertenece a sus filas y que entró a la Asamblea Legislativa por medio del partido político Gana. Entonces vemos que aún entre ellos existe ese nivel de censura y ese nivel de fragmentación que mencionaba Andy. Y yo quería mencionar otra cosa, y quizás para los radioescuchas que nos oyen, nosotros no nos molesta ni nos oponemos a la popularidad del presidente Bukele. O sea, yo creo que no es oponerse por oponerse, ni nos oponemos a la popularidad, nos oponemos a las malas prácticas de gobierno, a las malas políticas públicas, a las malas iniciativas de ley, cuando estas, por ejemplo, pasan con dispensa de trámite en la Asamblea, no se discuten y existe una gran opacidad, ¿verdad? No hay rendición de cuentas. Nos oponemos a esas acciones, no nos oponemos ni a la popularidad del presidente, ni tampoco nos oponemos al desarrollo y al beneficio de las personas a través de las políticas públicas.
Ok. Hablan o sea, se habla de deterioro democrático. Es que esa democracia que teníamos antes, la gente sentía que no le servía porque no le solucionaban sus problemas en ese contexto democrático en el que supuestamente vivíamos. Y yo quisiera agregar a eso, Tony, que en las últimas encuestas le preguntan a la gente y dicen, es que estamos, a ver, a partir de lo que está haciendo el presidente Bukele, está respondiendo a nuestras necesidades. Sí, fíjate que es bien paradójico eso, y parto de algo que dice la gente, y es que la democracia no me da de comer, te dice la gente en la calle. Y yo creo que es válido el sentimiento, y es ese sentimiento que ha permitido que el régimen que tenemos ahorita se instale de la forma en cómo se ha instalado, que es la decepción que provocaron los partidos tradicionales cuando gobernaron durante los últimos 30 años. Eso es lo que ha permitido lo que tenemos hoy enfrente. Y gran responsabilidad de eso la tienen estos partidos, y ellos lo saben. A lo que quiero llegar con esto yo, que es el deterioro democrático que está sufriendo nuestro país, es que realmente eso no responde a beneficios o a intereses de las grandes mayorías de nuestro país. Este es un proyecto político que desde que inició, es decir, desde que el presidente actual ganó la presidencia, este proyecto político se aventuró a una campaña electoral permanente. Y cuando se aventuró esa campaña electoral permanente, yo estoy seguro que ellos ya tenían claro que este término presidencial no era de un periodo, sino de 2. Y lo que tenemos ahorita, lo que vemos con la DOM, el regalo de los $300, de los paquetes solidarios, que dicho sea de paso, dentro de todos estos escenarios hay casos de corrupción bastantes notables, como el caso Catedral, que quedó enfrascado en la fiscalía anterior antes del golpe del 1 de mayo. Pero todo esto responde a consolidar ese proyecto político en 2 términos y quién sabe si más. Es decir, esta autocracia quiere migrar a una dictadura que sea respaldada por las grandes mayorías. Pero, volviendo a la génesis de esta paradoja, que es la democracia a mí no me da de comer, el problema es que cuando esto avance, el país va a estar en una situación ya muy grave, porque ahorita vemos el proyecto político de oficialismo ha avanzado en un escenario en el que han instalado toda la conversación pública en una eficiencia de seguridad pública definida por el régimen de excepción, que lo ha pagado gente inocente encarcelada en las cárceles sin tener nada con la delincuencia, e incluso más de 80 muertos que no tenían nada que ver con el crimen organizado. Pero ese componente de seguridad ha definido todo el aparato de propaganda del oficialismo, y eso les permite cubrir o meter debajo de la alfombra lo que está pasando mal en nuestro país, que es el componente económico. La canasta básica ha incrementado en más de un 30%, el endeudamiento público es sumamente severo, el manejo de la inflación ha sido pésimo y el impacto ha caído mayoritariamente en el bolsillo de las personas más vulnerables de nuestro país, y acaban de presentar un presupuesto general de la nación desfinanciado cerca de $1,000 millones, aunque el ministro diga que solo son $436 millones. Y todo esto va a llegar a un momento en el que ellos lo están atrasando hasta que pasen las elecciones presidenciales, de la reelección presidencial del presidente, en el que el golpe económico para nuestro país va a ser completamente severo. Y ahí la gente, la ciudadanía, muchos que apoyaron al presidente, se van a dar cuenta de la democracia sí genera de qué comer. O sea, la garantía democrática de nuestro país sí impacta en el bolsillo de los salvadoreños. Desde que fracasó la instalación de la ley Bitcoin, que es la ley que más le ha generado desgaste porque afectó directamente el bolsillo de los salvadoreños, el oficialismo se ha encargado de no hablar de temas económicos. Y en ese sentido, nosotros como nuestro tiempo tenemos un reto importante de hacer ver para estas elecciones y para el futuro constante de nuestro país que es importante hablar de la economía y cómo en nuestro país llegar a fin de mes, vivir en este país duele cada vez más. Aquellas personas que en este momento, que acaban de llegar a fin de septiembre y que les costó pagar el recibo de luz, el de internet, la colegiatura de los niños, ponerle gasolina a la moto o al automóvil, conseguir el pasaje de bus, saben que vivir en El Salvador duele cada vez más. Y eso es un síntoma de el desmantelamiento democrático de nuestro país, en gran medida. Aquí preguntan por tu ferretería, Mauricio. Si no es la ferretería. Que decía, y este caballero decía, espérame, han caído tantos comentarios que... Raúl por ahí es. El caballero Mauricio Ticas, arribita de Raúl, Tony. Otro más arriba, otro más arriba. Más arriba. Ahí, Rubén. Ya me identificaron. Rubén Figueroa. El caballero Mauricio Ticas viene de la ferretería Ticas, ¿es mexicano?
Actualmente no, pero mi papá tuvo una ferretería que se llamaba Suministros Ticas de Mexicanos y mi papá es originario de Mexicanos. Pues así sí, es. Pues sí, debe ser el caballero Tica. El caballero. A la orden. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Andy. Mauricio, qué gusto conocerte. Igualmente, muchas gracias. A Nuestro Tiempo, al Partido Vamos, a Arena, al FMLN, a Nuevas Ideas, a todos los partidos políticos, las puertas de este programa están abiertas para que vengan a expresar sus pensamientos y sus ideas. Gracias. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.